Señores jueces del tribunal, la presente acción de protección que presentamos basando nuestra postura en la reparación integral y el cumplimiento defectuoso de la acción de protección, constituyéndose una nueva violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Al presentar una demanda de acción extraordinaria de protección, hemos cumplido los requisitos establecidos dentro de la Constitución en los artículos 94 y 437, además de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 58 y subsiguientes. Como defensa técnica, el núcleo de nuestra postura se centra en la reparación integral, que no debe ser un mero formalismo documental, sino una transformación real de la situación jurídica y material del afectado. La Central del Ecuador y el Ministerio de Trabajo no solo vulneraron los derechos en el concurso original para el que postuló, sino que, tras una sentencia de acción de protección, dilataron su cumplimiento por casi un año y lo hicieron de forma defectuosa. No obstante, con otorgar el nombramiento, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de realizar ajustes razonables para que una persona con discapacidad visual del 100% pueda ejercer sus funciones con autonomía y dignidad. En el proceso se consolidaron las siguientes pruebas que demuestran el incumplimiento defectuoso de la acción de protección. El acta número 54 demuestra que la declaratoria del ganador ocurrió un año después de la sentencia de apelación. El informe de la Defensoría del Pueblo confirma la falta de adecuación física y técnica del puesto de trabajo. Como prueba de la discapacidad, tenemos el carnet de discapacidad que acredita una pérdida visual del 100%, hecho que la Universidad Central del Ecuador conocía y aún así ignoró al pretender dar disculpas por escrito y asignar espacios inaccesibles para el cumplimiento de su trabajo. Ante la falta de informes de descargo de la Universidad Central y el Ministerio de Trabajo, presumimos la veracidad de todos los actos que estamos presentando dentro de dicho informe. Dentro de la normativa y la doctrina, podemos decir que la Constitución en el artículo 47, en los numerales 10 y 11, establece los derechos de las personas con discapacidad a un entorno físico y comunicación alternativa adecuada. Dentro de esto, la Universidad Central del Ecuador falló al no eliminar barreras arquitectónicas y no proveer de un software lector de pantalla para que el afectado pueda cumplir con sus requerimientos y su trabajo. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 162, habla sobre el cumplimiento inmediato de las sentencias constitucionales. Sin embargo, la demora de más de un año sin justificación constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva. La Ley Orgánica de Discapacidad, en su artículo 4, número 8, habla sobre la garantía a la accesibilidad y autonomía. Al accionante se le asignó una bodega que no constaba con internet ni impidiendo su autonomía y que no pueda ejercer el trabajo para el que estaba encomendado. La sentencia 146-14 de la Corte Constitucional dice que las disculpas públicas es una medida de satisfacción simbólica. Sin embargo, las disculpas dadas por la Universidad Central y el Ministerio de Trabajo fueron insuficientes al no reconocer su responsabilidad ni el daño causado. También dentro de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos podemos tener como referencia el caso Torres Millacura versus Argentina. Las medidas de satisfacción deben considerar la voluntad y las circunstancias de la víctima para ser reparadoras. Dentro de los tres aspectos que realizamos del análisis tenemos la temporalidad. Se excedió un plazo razonable para incorporar laboralmente al afectado después de determinar cuál fue la medida que tenía que considerarse. Señores jueces, pedimos que se considere lo que es un plazo razonable dentro de este caso. La materialidad. No se garantizó un entorno accesible ni las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de su trabajo.
Las disculpas no fueron efectivas, al no ser comunicadas directamente al afectado en formatos accesibles para él y carecer del reconocimiento de la culpa por parte de las instituciones. La reparación integral es un principio fundamental dentro del derecho constitucional, que busca volver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, como la restitución, o, cuando no es posible, mitigar los daños mediante medidas de satisfacción que garanticen la no repetición o indemnizaciones. Pedimos a la Corte Constitucional del Ecuador profundice los conceptos establecidos que la reparación no debe ser un cumplimiento formal, sino material y digno. La reparación material implica acciones concretas para restablecer el derecho vulnerado. En este caso, no bastó con modificar el acta de ganador del concurso. La institución debía otorgar el cargo específico con todas sus funciones y las herramientas necesarias para su desempeño. Y la reparación simbólica son actos que buscan restaurar la dignidad del afectado, como las disculpas públicas. El reconocimiento y la responsabilidad de las entidades es básica para que se dé esta reparación simbólica. Debe incluir el reconocimiento explícito de los derechos vulnerados y la aceptación de la responsabilidad de los daños causados. No es suficiente decir que se pide perdón por una orden judicial. La medida debe adaptarse a las circunstancias de la víctima. En este caso, la persona con discapacidad visual del 100%, entregarle un papel impreso como disculpa se considera una burla y un incumplimiento, pues la persona no puede leerlo por sí misma. Debe comunicarse directamente al afectado o publicarse en medios de acceso público real, no solo en correos internos, institucionales o a los que la víctima no tiene acceso. Para las personas con discapacidad, la reparación integral incluye la obligación del Estado y todas sus instituciones a realizar ajustes razonables, lo que implica la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar su autonomía, promover herramientas tecnológicas adecuadas, asegurar un entorno laboral digno. También podemos decir que el incumplimiento tardío o la demora en este caso da configuración a una tutela judicial efectiva defectuosa. Constituye por sí mismo una nueva vulneración al derecho de la tutela judicial, impidiendo la reparación que sea real e integral al debido proceso porque la razonabilidad de los tiempos se ve afectado al cumplirse después de un año. La presente acción busca también establecer un precedente contra la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y la reparación integral de sus derechos, con las medidas adecuadas a cada caso, a cada tipo de discapacidad y a su nivel de discapacidad. Gracias, señores del tribunal.